Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a los que están aquí, porque con el día que hace lo agradecemos todavía más, y a los que nos siguen de manera virtual, pues también les agradecemos mucho que estén con nosotros. Como saben ustedes, pueden disfrutar siempre de todas las actividades que tenemos en el Ateneo en nuestra web. Y hoy tenemos el placer de asistir a la conferencia sobre la teoría de cuerdas. Yo precisamente le preguntaba al conferenciante Ignacio Ruiz, digo, ¿no conocerás al catedrático de física teórica Luis Ibáñez? Porque yo le conocí hace 23 años y, bueno, era lo más de lo más. Entonces, le dieron una beca de investigación, el Advanced Grant, que se la dan a los investigadores top 1, yo diría que top 1, aunque sé que todavía hay otra beca más importante, precisamente para ver y estudiar la unificación de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Y que eso precisamente es lo que nos vas a explicar y te va a presentar la subdirectora del Instituto de Física de Cantabria, Ana Quirce. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Pues yo hoy tengo el placer de presentaros a Ignacio Ruiz. Ignacio Ruiz estudió en la Universidad de Cantabria el doble grado en Matemáticas y en Física, obteniendo una calificación de sobresaliente en ambos y premio extraordinario en Física. Después realizó un máster en Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se encuentra trabajando en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. También pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y además pues, está a puntito de finalizar su tesis doctoral. Y en su etapa predoctoral pues, ha realizado varias estancias, entre ellas pues una en la prestigiosa Universidad de Harvard y también en el CERN, que como saben todos ustedes es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Y el próximo año comenzará allí su etapa postdoctoral. Su trabajo se centra en fenomenología de teoría de cuerdas y gravedad cuántica, particularmente en aspectos cosmológicos y regímenes perturbativos de teorías a bajas energías y dimensiones. Estudia también las dinámicas e implicaciones de invariantes topológicas en distintas construcciones de teoría de cuerdas. Y yo creo que sin más le voy a ceder a él la palabra para que con su charla que se titula El fin se acerca, teoría de cuerdas, dimensiones extras y sus predicciones más extremas, nos dé a todos una visión de qué es esto de la teoría de cuerdas, que parece complicado. Nada, pues en primer lugar quería agradecer por la invitación a Alifca y al Ateneo de Santander por llamarme para hablar un poco de qué trata mi trabajo, en concreto la teoría de cuerdas, y tratar de acercar esto un poco al público general, porque sí que es verdad que puede sonar un poco extraño y como lejano. Pues básicamente en lo que nos encontramos es en las fronteras de la física fundamental, física de altas energías, que igual si pensamos en esto nos pueden venir a la cabeza, como bien han dicho, experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, que estudiaría, por ejemplo, la física de partículas, u otros, por ejemplo, el LISA, que va a ser un medidor de ondas gravitacionales, que todavía está en proceso, pero se va a mandar al espacio y las va a medir desde ahí. Son 3 satélites distintos. Entonces nos podemos pensar en estos dos tipos de experimentos que son tecnológicamente pues, muy avanzados y que requieren de un montón de ingeniería y de trabajo de gente detrás, ¿no? Pero lo que también quiero decir es que puede haber otra manera también de estudiar cuáles son las fronteras de la física fundamental, que pueden ser igual un poco más mundanas. Aquí está el edificio donde yo trabajo, está en el campus de la Autónoma, al final, en una esquina, es el Instituto de Física Teórica, y esta es la pizarra que tengo en mi despacho, y aquí pues hay alguna cosa que puede estar un poco relacionada con lo que voy a hablar. Y más que nada, pues esta física es como el extremo, ¿no? del conocimiento, pues lo podemos estudiar tanto con lo que podemos alcanzar experimentalmente, con lo que todavía no podemos tratar de, desde el punto de vista de las matemáticas y de la teoría, tratar de ver qué es lo que puede haber detrás, ¿no? Entonces, sin más dilación, vamos
a introducirnos, a acercarnos un poco a lo que es la teoría de cuerdas, que es una, no la única, pero en mi opinión la más avanzada, de las teorías de gravedad cuántica. Que esto también nos puede sonar un poco lejano, un poco distinto, pero en el fondo voy a intentar ahora explicar por qué necesitamos una teoría de gravedad cuántica y cómo hemos llegado a la necesidad, al punto actual en el que esto es, en mi opinión, como la principal pregunta, ¿no? ¿Cuál es la teoría de gravedad cuántica y cómo se comporta la gravedad, cómo la podemos cuantizar? Pues, de nuevo, la frontera de la física actual, si nos imaginamos cuál es la escala humana, que puede ser en la escala de, pues, del metro, ¿no? Las distancias en las que, con las que interactuamos día a día y velocidades que no son demasiado grandes, podemos pensar que las fronteras nos podemos ir en los dos extremos. Por una parte, a distancias muy pequeñas, como puede ser pues, el átomo o más pequeño, o sea, cuáles son de qué están compuestos y las partículas fundamentales que componen la materia, que está relacionado con energías muy grandes. Y nos podemos ir luego en la dirección opuesta, que es estudiar cómo es el universo en su conjunto, que son entonces las distancias más grandes y, como os voy a contar después, está relacionado a su vez con las energías más bajas. Entonces, esta parte es lo que vemos en nuestro día a día y lo entendemos muy bien, y a lo largo del siglo XX lo que se ha conseguido, y a principios del XXI, es entender un poco mejor estos dos extremos. Entonces vamos a empezar con este de aquí, que sería entonces la física de partículas. Esta es una de las principales preguntas que ha llevado a la humanidad a ir más allá en el conocimiento que tenemos desde la Grecia antigua. Se preguntan de qué está hecha la materia, ¿no? Nosotros observamos un montón de sustancias distintas a nuestro alrededor. Puede ser la roca, los seres vivos que tenemos o incluso las estrellas que vemos muy lejos. Y uno podría pensar que están formadas por unos tipos de materia o unos componentes que son muy distintos, pero lo que se vio a lo largo, bueno, desde Demócrito, cuando lo propuso, pero sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, es que todos estos tipos de materia distinta están formados por átomos. Y son unos átomos que, así en líneas generales, son bastante parecidos entre sí. Tienen tres partes, bueno, dos partes que son el núcleo y los electrones dando vueltas alrededor. El núcleo está formado por los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica. Y luego los electrones, que tienen carga eléctrica negativa, pues dan vueltas alrededor de ellos. La manera en la que entendemos cuál es la dinámica de este núcleo y de los electrones es lo que se ha ido avanzando a lo largo del tiempo, pero básicamente con estos tres componentes podemos generar todos los tipos de materia. Y digo que con estos tres nos basta porque los distintos átomos, es decir, los distintos tipos de elementos, como tenemos aquí el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, y con estos podemos seguir completando, van a estar formados por distintos números de electrones y de protones. Van a ser como nuestras piezas de Lego con las que vamos a poder ir formando átomos cada vez más grandes y pues más complejos en su dinámica interna, pero básicamente son todos iguales. De esta manera somos capaces de rellenar toda la tabla periódica, que desde ya en el siglo XIX se vio que tenía unas propiedades precisamente periódicas que se iban repitiendo y que los podíamos ordenar, y es precisamente debido a estas componentes tan sencillas que tienen, ¿no? A través de la que podemos construir. Y nos podríamos preguntar, ¿es dónde acaba todo? Tenemos los electrones, los protones y los neutrones. ¿Es esto todo lo que hay en los componentes de nuestro universo? Pues no. Se vio más tarde, a lo largo del siglo XX, primero estuvo propuesto por Gell-Mann y Zweig y luego fue comprobado experimentalmente, que si bien los electrones parece que son unas partículas elementales, las partículas que forman el núcleo, eso son protones y neutrones, si hacemos zoom, veríamos que son todavía, no son la última etapa, sino que dentro tienen componentes que serían los quarks. El protón tiene dos quarks up o arriba y uno down o abajo, y el neutrón pues al revés, uno up y dos down. De manera que si estudiamos los tipos de cargas que tienen, recuperamos que el protón tiene carga eléctrica más 1 y el neutrón no tiene carga eléctrica. Entonces, vale, decimos, tenemos el electrón, tenemos estos dos quarks, up y down, y en un principio con eso podríamos formar toda la materia que observamos. Y podríamos pensar que aquí se acaba todo, pero no es el caso. En mi opinión, vamos a ver luego cuál es la otra, pero uno de los dos principales hitos
en la física del siglo XX fue el desarrollo del modelo estándar, que es cómo podemos explicar todos los tipos de interacciones y partículas que observamos, no solo en los átomos, que sería como la física más mundana, sino también otro tipo de física y otros tipos de partículas que aparecen en aceleradores, como por ejemplo el del CERN. Y están de esta manera organizados muy sencillamente en esta tabla. Aquí vemos que tenemos estos tres, que serían el up, el down y el electrón, que son los dos quarks y el electrón con el que podemos formar los átomos, toda la materia que vemos alrededor nuestro. Luego aquí vemos otro tipo de partículas que serían también de tipo materia, pero son, por ejemplo, los neutrinos es muy complicado detectarlos. Y luego estos que tenemos aquí, que serían como unas copias de los dos quarks y del electrón que tenemos, son más pesados, entonces en general en las energías con las que trabajamos normalmente no las vemos. Luego tenemos las fuerzas que actúan, ¿no? Que hacen que las partículas y todo se mantenga unido. Que tenemos por una parte el fotón, que sería lo que nos da el electromagnetismo o la luz que nos permite ver. Luego tenemos los gluones, que son lo que nos da la interacción fuerte, que era precisamente lo que nos permitía que los protones se mantuviesen unidos dentro del núcleo. Y luego tenemos otras dos, que son el bosón Z y el bosón W, que son lo que nos da la interacción débil, que es la que está relacionada, por ejemplo, con la radioactividad y por ejemplo, con los procesos en los que un átomo se fisiona y se convierte cambia el tipo de elemento del que es. Y por último, hay una partícula aquí que es bastante especial, que es lo que se conoce el bosón de Higgs. Probablemente os suene, así ha sido como salió en las noticias cuando se descubrió hace ya más de una década y al año siguiente les dieron el Nobel. Y es lo que da masa, hay un mecanismo que implica a este bosón de Higgs, que es lo que hace que el resto de partículas, no todas, pero las que tienen masa, pues obtengan esa masa. Esto no es el fin de todo, sigue habiendo un montón de preguntas abiertas sobre cuál es la física del Higgs y hay todavía un montón de experimentos, por ejemplo en el CERN, que tratan de entenderlo. Y hay todavía algunas preguntas abiertas, por ejemplo, no he hablado mucho, pero sobre estos neutrinos, estas partículas aquí, que todavía no se entiende del todo bien todas sus propiedades. Pero bueno, básicamente podríamos pensar que con esto podemos explicar todo lo que vemos a nuestro alrededor. La materia y las fuerzas, electromagnetismo, interacción fuerte e interacción débil. Pero me he dejado una, que es la gravedad. La gravedad no la podemos explicar con el modelo estándar. No tenemos una partícula, que digamos el gravitón, que podría explicar las interacciones gravitatorias. Y otra cosa muy importante respecto al modelo estándar es que es cuántica, da una descripción cuántica de la materia y de las fuerzas. ¿Qué significa esto? Que cuando vemos estas partículas no tenemos que entenderlas como si fuesen unas bolas de billar que se van chocando entre ellas y rebotan, sino que es una cosa más complicada, daría para una charla en general, que tiene que ver, por ejemplo, con que las partículas no son partículas como tal, sino que pueden ser ondas, entonces no tienen que estar localizadas en un único punto. Luego tenemos lo del principio. Podemos tener principio de superposición o indeterminación, que este último nos dice que no podemos medir varias propiedades de las partículas de manera totalmente precisa a la vez, y un montón de propiedades extra que son, de alguna manera, son lo que describe a escalas, por ejemplo, por debajo del átomo, todo cómo funciona toda esta materia. Por encima lo veríamos como si fuese clásicamente con el modelo de bolas que se chocan entre ellas. Pero bueno, esto, como he dicho, sigue habiendo mucho estudio en la actualidad. Aquí está, por ejemplo, el CERN, es un tubo enorme que está al lado del lago de Ginebra, y en ello se aceleran, por ejemplo, protones o otras partículas a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, de manera que se chocan entre ellas y con tanta energía que liberan, emiten partículas y estudiándolas pues podemos entender propiedades como de las que teníamos aquí o incluso buscar partículas nuevas, porque nada nos dice que esto es todo lo que hay y que no vamos a encontrar nada más. Entonces, una vez que hemos visto la física de partículas, nos podemos preguntar qué pasa con la gravedad. ¿Por qué, si estamos viendo esto a energías tan altas, por qué no hemos sido capaces de medirla?
Y la respuesta es que la gravedad es muy débil, pero de hecho es lo más débil de tipo de fuerzas que conocemos. Si nos imaginamos, por ejemplo, dos electrones, ¿cuál es la fuerza? La fuerza con la que se repelen. Pues vemos que esta es muchísimos órdenes de magnitud más fuerte que la fuerza gravitatoria con la que se atraen. Entonces, si lo que estamos haciendo es chocar partículas, pues lo que vamos a ver van a ser las fuerzas que hemos visto antes. Cualquier tipo de fuerza gravitatoria que hubiese entre ellos, no vamos a ser capaces de verlas porque es muy débil y no tenemos tanta precisión. Sin embargo, podríais decir, jolín, pero no estamos volando, ¿no? Sino que estamos bien parados sobre el suelo. Pues lo que pasa es que la gravedad es acumulativa. Entonces, yo peso pues, unos 80 kilos y la Tierra pesa muchísimos más. Entonces, aunque como en el otro tipo de fuerzas, por ejemplo, eléctricas, no hay un tipo de yo no estoy cargado eléctricamente en total, ni la Tierra, pues no nos vamos a atraer de esta manera. Y al final la única que queda es la gravedad. Y como la masa es muy grande en la Tierra y la mía es relativamente grande, pues por eso nos vemos atraídos. Pero si, por ejemplo, la Tierra o yo estuviésemos cargados eléctricamente, esa fuerza sería mucho mayor que la de la gravedad. Entonces, una vez que hemos visto esta parte de aquí, ¿no? Ha habido un montón de avances en desarrollar este modelo estándar y en probar que efectivamente es lo que describe experimentalmente nuestro mundo, nos podemos pensar qué es en lo que pasa en el otro sentido, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de cómo se comporta nuestro universo a las escalas más grandes? Esto es lo que estudia la relatividad general y la cosmología, que fue principalmente al principio desarrollada por Einstein y luego por un montón de gente más, en lo que se conoce como el modelo estándar de cosmología, que utiliza la relatividad general, que lo que nos dice es que el espacio que tenemos alrededor nuestro, su geometría, cómo se curva, está afectada, de hecho, por el tipo de materia que tenemos, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un agujero negro o una estrella, que son muy masivas, van a afectar a la geometría del espacio y lo van a curvar. Y eso va a afectar a cómo se mueve todo. Entonces, podemos pensar, si conocemos cómo es la materia que está en el universo, podemos ver, aplicando estas ecuaciones de Einstein, ver cómo se va a expandir el universo y cómo va a evolucionar. Una cosa importante es que la gravedad es una teoría clásica. Esto es puramente clásico. No hay problemas de superposición cuántica o de partículas, ondas. En eso es una primera diferencia con lo que habíamos visto de partículas antes, en lo que sí que tenemos una descripción cuántica. Entonces, experimentalmente, con distintos detectores, observatorios, se ha estudiado cómo ha evolucionado el universo y cuáles los distintos componentes que tienen. Y esto nos ha dado también unas sorpresas importantes y que todavía no se conocen. El tipo de materia que está descrita con el modelo estándar, el que he descrito antes, el que pueden ser, por ejemplo, átomos, electrones, protones, etcétera, es menos de un 5% de toda como el presupuesto energético, ¿no? El presupuesto que tiene el universo. Es esta de aquí. El resto es cosas que todavía no entendemos del todo bien. Hay aproximadamente un cuarto, que es lo que conocemos como materia oscura, porque no interacciona con la luz y entonces no la podemos observar directamente, pero interacciona gravitacionalmente y sabemos que lo hace como si fuese materia. Entonces nos podemos imaginar que allí en el espacio va a haber unos grupúsculos de una materia que no sabemos muy bien de qué está formada, que lo conocemos como materia oscura y que va a afectar también a las dinámicas del universo. Y aún más misterioso, que es casi el 70% de lo que compone el universo, es lo que conocemos como energía oscura o de vacío, que es un tipo de energía que permea todo el espacio. Y esta es uno de los causantes, o el principal causante, de que actualmente nuestro universo se esté expandiendo, y no solo que se esté expandiendo, sino lo está haciendo de manera acelerada. Cada vez el universo se hace grande de manera más rápida. Entonces, no entendemos muy bien cuál es el origen de esta energía oscura ni de la materia oscura, y ese es uno también de los principales interrogantes o principales cuestiones a resolver por la cosmología de manera actual. Entonces, hemos visto que a lo largo del siglo XX, y todavía estamos recogiendo sus frutos, porque de verdad fueron dos revoluciones enormes, que la física de partículas puede estar explicada por el modelo estándar y la mecánica cuántica, y lo que es la cosmología, el universo, está explicada por la relatividad general. Uno es el límite de distancias muy pequeñas y otro es el límite de distancias muy grandes. Y nos podemos preguntar, ¿las podemos unificar? ¿Podemos tener una descripción que tenga aspectos de ambas? Por ejemplo, relatividad general, gravedad, descrita de una manera cuántica.
Y ese es, en mi opinión, el mayor reto de la física teórica actual. Pero me podríais decir, Jolín, me has dicho antes que la gravedad es muy, muy débil. Va a tener unas fuerzas muy pequeñas y normalmente es importante como a distancias grandes, a las distancias del universo, distancias de galaxias o por lo menos del sistema solar. Pero esto no ha sido siempre así. Ha habido otros momentos en el universo, por ejemplo, al inicio de en el que casi toda la masa, en el momento del Big Bang, casi toda la masa estaba concentrada en una fracción de espacio muy, muy pequeña. Entonces, ahí la masa y la energía era enorme y las distancias eran muy pequeñas. Entonces, nos podríamos preguntar, por una parte, cómo se comportaban gravitacionalmente y, por otra parte, visto que las energías eran tan grandes, vamos a tener que incorporar efectos cuánticos. Por otra parte, tenemos el interior de los agujeros negros. La relatividad general explica los agujeros negros desde fuera, desde lejos, muy bien. Es básicamente que tenemos una cantidad de materia muy grande mucha masa en una zona muy pequeña, de manera que se curva mucho el espacio e incluso que la luz no puede escapar de él. Pero en el interior del agujero negro está la curvatura que provoca en el espacio toda esta energía, toda esta materia, hace que las curvaturas sean enormes. De manera que hay las ecuaciones que tenemos de Einstein que explican la relatividad general se rompen, no, dejan de funcionar y eso se puede explicar de manera bastante buena. De manera que necesitamos una teoría que vaya más allá y, idealmente, que sea capaz de explicar esto de una manera cuántica. Entonces, explicaríamos gravedad cuántica. Y, en mi opinión, no deberíamos parar simplemente ahí, sino que es posible que en el momento en el que tengamos y entendamos bien una teoría que unifique gravedad y cuántica, podemos explicar también algunos de estos interrogantes, como por ejemplo el de la energía oscura, que había explicado antes, probablemente, o por lo menos podamos entender cosas acerca de ella cuando tengamos este tipo de descripciones. Entonces, me podéis preguntar, ¿hay algún tipo de descripciones que nos permitan unificar la gravedad y la cuántica? Entonces, como habéis visto igual al principio en el título de la charla, ese va a ser la teoría de cuerdas que vamos a ver luego. Pero entonces me podéis preguntar, Jolín, si necesitamos una teoría de gravedad cuántica, ¿eso significa que la relatividad general o el modelo estándar están mal? No, porque está el concepto de teorías efectivas, que para explicar algún tipo de fenómenos no necesitamos una teoría que nos explique todos. Podemos simplemente tratar de describir parte de ello. Por ejemplo, no necesitamos saber cómo se comportan los átomos en el núcleo de ellos para describir, por ejemplo, cómo se comporta el agua de un río. O, por ejemplo, no necesitamos la gravedad cuántica para describir cómo se cae una manzana al suelo. Eso sigue funcionando con la gravedad de Newton, ¿no? Esta es una aceleración constante a pequeñas distancias, que sería el 9,81 que vemos. Cuando nos vamos a distancias más grandes, por ejemplo, como orbita la Luna alrededor de la Tierra, pues sí que vemos que esta fuerza cambia con la distancia, y aquí tenemos la gravedad de Newton, y esta a su vez la podríamos recuperar de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general. Entonces, si tuviésemos una teoría de gravedad cuántica, deberíamos ser capaces de recuperar todas estas teorías en los límites en los que estos efectos cuánticos de energías altísimas o curvaturas muy grandes no son importantes. Entonces, vale, ya hemos hecho una introducción muy larga igual de por qué necesitamos una teoría de gravedad cuántica y cómo hemos llegado a la necesidad de tenerla. Entonces vamos a meternos ya a saco con una teoría de gravedad cuántica que sería la teoría de cuerdas. No es la única, pero en mi opinión es la que mejor formada está, la que ha avanzado más. Entonces, básicamente, la teoría de cuerdas, el resultado que tiene es que consigue unificar la gravedad con la cuántica, y no solo con eso, sino con el resto de fuerzas y partículas elementales. Independientemente de que describa o no nuestro universo, yo espero que sí, ha dado a un montón de progresos que no necesariamente tienen que ser en gravedad cuántica, en distintas disciplinas, tanto de la física fundamental, como puede haber holografía, teoría cuántica de campos, como por ejemplo de las matemáticas, voy a contaros un poco de esto luego, o de materia condensada, como puede ser la materia que vemos en nuestro día a día, cómo explicarla en algunos regímenes extremos con teoría de cuerdas.
Como probablemente igual os suena, la teoría de cuerdas no está comprobada experimentalmente, pero esto es una cosa que no es solo la teoría de cuerdas, sino cualquier teoría que trate de explicar la gravedad cuánticamente, por lo menos al momento en el que nos encontramos ahora, tecnológicamente, no vamos a ser capaces con ninguna teoría porque el tipo de energías que vamos a necesitar van a ser altísimas. La gravedad que era tan débil, como os dije antes, para tratar de estudiarla, vamos a necesitar ser capaces como de llegar a unas energías tan altas que seamos capaces de contrarrestar que sea tan débil. Y todavía, pues, no somos capaces de ello, ni lo vamos a ser, en mi opinión, en un futuro cercano. Entonces, ¿cuál es la principal concepto, ¿no? Así como un poco nuevo, que introduce la teoría de cuerdas? Pues nos dice que estas partículas elementales, como podían ser los electrones, los quarks que veíamos antes, no son partículas, no son puntitos que vemos, sino que son extensos. Son cuerdas, de manera que están extensas en el espacio y tienen a su vez dinámicas internas, no solo se mueven, como podría ser una partícula, sino que pueden, mientras lo hacen, vibrar. Y esto va a ser lo importante. Entonces, aquí tenemos que algo que si lo vemos desde lejos nos podría parecer un punto. Si hiciésemos zoom, pero cuando digo zoom, muchísimo zoom, veríamos que efectivamente es una cuerda y que está vibrando. Entonces, nos podemos imaginar una cuerda, como puede ser pues estas que traigo aquí, la cuerda que tenemos en los cordones de los zapatos, etc. Y básicamente hay dos tipos de cuerdas que nos podemos imaginar. Cerradas, que hacen como si fuese un círculo, o abiertas, que tienen dos extremos. Las cerradas van a ser las que van a estar asociadas a la fuerza gravitatoria, mientras que las cuerdas abiertas van a estar relacionadas con el resto de fuerzas que hemos visto antes. La fuerza electromagnética, la fuerza débil y fuerte que está relacionada con los núcleos atómicos o con la radioactividad. Entonces nos podríamos preguntar, jolín, pero esta cuerda no la hemos visto. Pero es que los tamaños que se esperan de estas cuerdas son muy, muy, muy pequeños. Se esperan que sea del orden de 10 a la menos 35 metros, o sea, muchos órdenes de magnitud más pequeños que lo que somos capaces de ver actualmente con cualquier microscopio o con aceleradores de partículas. Si bien es verdad que podría ser más grande. Esta es la distancia mínima, la longitud mínima a la que sabemos que a esta longitud, por lo menos las cuerdas tienen que ser de este tamaño porque la gravedad cuántica ya debería empezar a ser importante a estas distancias. Entonces, nos podemos imaginar, probablemente cualquiera que haya tocado la guitarra o haya jugado un poco con una cuerda, que estas cuerdas pueden tener como modos distintos de vibración, ¿no? Nos podemos imaginar que vibran así, o si hiciésemos algo así, como con distintos valles, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como modos de vibración de la cuerda, no solo de la cuerda, estas cuerdas de gravedad cuántica, sino cualquier cuerda la podemos expresar como vibran de esta manera. Entonces, va a haber un número infinito de modos de vibración, cada uno de ellos cada vez con mayor energía y con más valles. Entonces, los modos de vibración más altos van a tener unas energías, por lo tanto, las cuerdas van a tener unas masas más altas. Y de hecho, si la longitud era pequeña, la escala en la que van a estar estas masas van a ser muy grandes entre ellas, espaciados, cada uno de estos modos de vibración. Esto que pongo aquí, 10 a la 17 gigaelectronvoltios, para que nos hagamos una idea, es 10 a la 14, o sea, un 1 con 14 ceros después, más grandes que el tipo de energías que estamos, por ejemplo, ahora probando en el LHC, en el CERN. Entonces, como estos modos no los vamos a ver, nos vamos a quedar solo con el modo más ligero, el primer modo, y este sería el que nos va a dar el tipo de partículas que no tienen una masa demasiado grande, que observamos y que, por ejemplo, forman parte del modelo estándar. Nos quedaríamos solo con este y estos para energías como las que vemos en el día a día, o incluso en los experimentos a los que tenemos acceso ahora, no las veríamos. Entonces, hemos visto que el paradigma cambia y pasamos de ver partículas como puntos, a partículas como cuerdas. Estas cuerdas, como os dije antes, pueden ser pueden ser cerradas, que nos da la gravedad, o pueden ser abiertas, que nos daría el resto de fuerzas, o por ejemplo también la materia o los campos de Higgs. Entonces, esta teoría, que en un principio lo único que queríamos era obtener una gravedad cuántica, nos está dando un poco de gratis el resto de fuerzas con ella. Vienen todas juntas. Entonces, de alguna manera, esta teoría de cuerdas es una teoría del todo.
es capaz de unificar toda la descripción que tenemos del universo, tanto las fuerzas electromagnética, débil, etcétera, con la gravedad en un único paradigma que sería, tenemos cuerdas. Y la diferencia es que algunas son cerradas, otras abiertas, y en cómo se van a comportar estas cuerdas. Entonces, alguien me podría decir, jolín, vale, pues una vez que ya decimos, no son puntos las partículas, sino que son cuerdas, son objetos extensos, tendrían como una dimensión espacial, una única dirección, ¿por qué parar ahí? ¿Por qué no imaginarnos objetos de 2 dimensiones espaciales, 3 dimensiones espaciales, etcétera? Y efectivamente, la teoría de cuerdas permite que esto, y de hecho exige, que esto exista también. Por ejemplo, las cuerdas abiertas tienen 2 extremos, entonces estos extremos tienen que acabar en alguna parte. Y precisamente donde estos extremos de las cuerdas abiertas terminan, es lo que conocemos como de branas, que son, nos podemos imaginar como si fuese una rodaja del espacio, como si tuviésemos un plano, un telón, en la que estas cuerdas están fijas y entonces las cuerdas abiertas estarían localizadas en estos planos que vemos aquí. Mientras que la cuerda cerrada no tiene extremos y entonces se podría propagar por todo el espacio. No están localizadas en cierto punto. Esta es una diferencia muy importante y ahora vamos a ver por qué. Entre las cuerdas abiertas, que están como localizadas en lo que llamamos branas, en unas rodajas del espacio-tiempo, y las cuerdas cerradas que se pueden propagar por todo el espacio. Entonces la gravedad se va a propagar en todas direcciones, siempre. Existen otro tipo de objetos más exóticos, pero en un principio con estas que vemos aquí serían las importantes porque es las que nos van a dar ahora propiedades sobre las fuerzas. Entonces, estas branas, como he dicho que son rodajas, pueden tener como disposiciones distintas. Este telón puede estar aquí o lo podemos poner horizontal, lo podemos coger 2 telones e intersecarlos, etc. Entonces, estas propiedades de cómo estas branas están localizadas nos van a dar las propiedades de las cuerdas. Vamos a dar unos ejemplos. Nos podemos imaginar que tenemos una única brana, entonces vamos a tener cuerdas abiertas localizadas sobre ella. Estos modos ligeros de esta única brana, lo que nos va a dar va a ser el electromagnetismo, que va a ser esto, por ejemplo, lo que vemos la luz o las atracciones eléctricas o magnéticas. Si en vez de una lo que hacemos es poner, por ejemplo, 2 o 3 branas colocadas en el mismo punto, o sea, paralelas entre ellas, como si estuviesen apiladas, lo que vamos a ver es que precisamente porque estas cuerdas abiertas pueden terminar entre una u otra, nos van a dar más estados ligeros. Cuando tenemos 2 branas, esto precisamente nos van a dar a las partículas, a los bosones, que lo que hacían era darnos lugar a la fuerza débil, que era la que estaba relacionada con la radioactividad. Y en el caso de que, por ejemplo, pongamos 3, vamos a tener más partículas que van a ser precisamente los gluones, que son los que se encargan de que los quarks dentro del núcleo se mantengan pegados entre ellos, ¿no? Podríamos todavía esto hacerlo más, por ejemplo, poner 3, 4, 5 branas, lo que tendríamos serían otro tipo de fuerzas distintas a las que observamos en nuestro universo, pero que en un principio serían posibles, ¿no? Con la teoría de cuerdas serían soluciones, como podemos pensar, por ejemplo, la Tierra dando vueltas alrededor del Sol es un tipo de solución a la gravedad, a las ecuaciones de la gravedad, pero hay otras distintas. Pues esto lo mismo. Esas son las soluciones que, por ejemplo, nos dan las fuerzas del modelo estándar, pero hay más. La materia y otros campos como el Higgs lo que van a hacer es, vamos a tener estas branas intersecándose, entonces vamos a tener cuerdas cuerdas abiertas que van a tener un extremo, por ejemplo, en una brana y otro extremo en otra distinta. Entonces esto va a ser, por ejemplo, partículas que están cargadas o que les afectan distintas fuerzas, que por ejemplo le afecta la fuerza electromagnética y le afecta también pues, la fuerza débil. Y la masa de estas partículas, o por ejemplo, cuáles las propiedades del Higgs, de lo que van a venir es de cómo estas branas se están intersecando, cuál es, por ejemplo, el ángulo entre ellas. Entonces, de alguna manera, todo esto que hemos visto en el modelo estándar, o tratar de explicar la física de partículas desde el punto de vista de teoría de cuerdas, lo que podemos es traducirlo a geometría. Podemos imaginarnos distintas rodajas o distintos planos dentro del espacio y según cómo estén localizados o según cómo estas branas hayamos puesto unas sobre otras, podemos obtener los distintos tipos de fuerzas
o de materia que componen el universo que hemos observado nosotros. Esto, por ejemplo, sería la manera en la que podemos recuperar el modelo estándar. Esto tiene, de hecho, el nombre del Madrid Model, que fue, como hablaron antes en la introducción, desarrollado por Luis Ibáñez y otros colaboradores en el IFT en Madrid hace ya más de 20 años. Pero bueno, de alguna manera esto es una cosa que me gustaría que quedase clara, que es muchas de las propiedades de la física, lo que podemos hacer es, por teoría de cuerdas, traducirlas a la geometría. ¿Vale? Y he hablado de las partículas, pero ¿qué pasa con la parte de cosmología, ¿no? ¿Podemos explicar el universo? Pues en este punto, si bien el modelo estándar éramos capaces de recuperarlo con en las partículas que observamos, éramos capaces de recuperarlo con teoría de cuerdas, la parte cosmológica no es tan fácil. Había dicho antes que teníamos una energía oscura que permeaba el universo y era lo que estaba haciendo que se estuviese expandiendo. Entonces, esta energía oscura, el valor que tiene es muy pequeño, muy pequeño. Por eso os decía al principio que la cosmología era distancias muy grandes y energías muy pequeñas, y es positiva. Y esto es muy complicado. Hay algunas propuestas, pero no están del todo claro que acaben de funcionar. Saber cómo conseguir esto, cómo conseguir estos valores tan pequeños con teoría de cuerdas. Si fuese más grande o fuese negativa, pues sabemos cómo conseguirlo, pero tan pequeña y sobre todo positiva, no hay una manera clara de cómo conseguirlo. Hay algunas propuestas, como si, por ejemplo, si esta energía no fuese, el valor que tiene no fuese constante, sino que se fuese haciendo más pequeña con el tiempo, pues eso sabemos cómo hacerlo. Pero si fuese una constante, que por lo menos hasta ahora parece que experimentalmente es lo que es, esta energía oscura que permea el universo, esta energía de vacío, ahí las cosas no son tan fáciles. Pero bueno, es un problema muy importante ahora y hay un montón de gente en teoría de cuerdas que está trabajando en cómo resolverlo, cómo conseguir obtenerlo con teoría de cuerdas. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, quería deciros, no me voy a meter en más detalle, pero no solo en tratar de explicar el universo que observamos, sino la teoría de cuerdas ha tenido también progresos en otros ámbitos, como dije, como por ejemplo holografía, que estudia un cierto tipo de sistemas en los que las propiedades las podemos estudiar como si nos podemos imaginar que estuviesen proyectadas en las paredes, ¿no? Como en una dimensión menos. Pues podemos estudiar eso y esto está motivado y se empezó a hacer con teoría de cuerdas. También física de agujeros negros, de información cuántica o, como os podéis imaginar, y he hecho mucho hincapié, si utilizamos mucha geometría, pues ha habido desarrollos en matemáticas, en geometría, que han sido motivados por teoría de cuerdas. Y ahora pues la gente en matemáticas también las estudia de manera independiente. Entonces, ha habido una cosa que aparecía, un par de palabras, que eran dimensiones extra, que aparecían en el título de la charla, que hasta ahora no he dicho nada. Y es que la teoría de cuerdas, en el momento en el que tú impones que estas cuerdas quieres ver cómo se comportan, ¿no? Las quieres cuantizar, cómo vibran, y luego impones también que haya invariancia Lorentz, que significa básicamente que si hago un experimento en este punto de la sala, y lo repito pues en la otra esquina, si me muevo o hago un experimento en un coche en marcha, básicamente la física que lo describe debería ser la misma. Esto es lo que, si imponemos eso, que es una cosa que observamos en el universo, y por otra parte un tipo de partículas que se llaman fermiones, que es el tipo de partículas que dan, por ejemplo, los electrones o los quarks, si pedimos, lo que nos hace es que necesitamos 9 dimensiones, 10 dimensiones, 9 espaciales y una temporal. La manera de visualizar, porque a veces no es sencillo, estas dimensiones, podemos imaginarnos que una cosa que tiene 0 dimensiones es un punto. Una dimensión sería un segmento, un trozo de recta. 2 dimensiones pues sería un cuadrado. 3 dimensiones, un cubo. Y podríamos ir añadiendo dimensiones y cada vez tenemos como más direcciones perpendiculares en las que nos podemos mover. Entonces, el universo que observamos ahora tiene solo 3 dimensiones espaciales, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, y una temporal. Entonces, ¿cómo somos capaces de bajar de las 9 dimensiones espaciales que observamos a solo 3? Pues, de nuevo, lo que va a entrar aquí es geometría. Cuando haces la cuantización de la cuerda, lo único que te dice es que necesitas 10 dimensiones. No te dice cómo tienen que lucir estas dimensiones. Entonces, nos podríamos imaginar que 3 de estas pueden ser muy grandes y nos podemos mover por ellas como si fuese una carretera. O sea, podemos avanzar por ellas todo lo que queramos. Pero las otras 6
podrían ser lo que se conoce como compactas, que sería, por ejemplo, un círculo. Un círculo tiene una dimensión, pero en el momento en el que hemos avanzado pues 2πr, volvemos a donde estábamos al principio. Entonces, estas 6 dimensiones pueden ser compactas. Pueden ser que simplemente no podamos no podemos avanzar todo lo que ellas que queramos, sino que en algún momento volveríamos. Entonces, nos podemos imaginar aquí un plano, un trozo de papel, tiene 2 dimensiones, pero si lo enrollamos, es decir, hacemos, por ejemplo, el ancho compacto y hacemos que este enrollamiento es muy, muy pequeño, si lo viésemos desde lejos, nos parecería que esto tiene solo una dimensión. Entonces, si estas dimensiones son muy pequeñas, como os he contado antes, por ejemplo, las cuerdas nos esperamos que tengan cierta longitud, pero no hemos sido capaces de experimentalmente ver cómo luce el espacio a longitudes tan pequeñas. Pues si estas cuerdas son muy, muy pequeñas, estas dimensiones son muy, muy pequeñas, pues en un principio no tendríamos por qué ser capaces de verlas actualmente. Hay una analogía que probablemente igual alguna hayáis visto, que es que nos podemos imaginar a un equilibrista caminando sobre un hilo de metal. Entonces, para el equilibrista solo puede avanzar hacia adelante o hacia atrás. Entonces, para esa persona, por donde se está moviendo tiene una única dirección, una única dimensión. Pero si nos pensamos en hormigas o seres muy pequeños que están viviendo dentro de ese hilo de metal, no solo son capaces de avanzar hacia adelante o hacia atrás, sino son también capaces de rodearlo y van a ser capaces de ver que hay una dirección extra en la que se pueden mover. Entonces, si estas direcciones extra son muy pequeñas, a bajas energías, que normalmente la energía va como 1 partido de la longitud, de manera que si la longitud es muy pequeña, las energías que necesitamos para estudiarlas son muy, muy grandes, pues no vamos a ser capaces de verlas. Experimentalmente se ha testado que estas dimensiones extra no pueden ser más grandes que 10 micrómetros. Pero esos 10 micrómetros, en el fondo, es poco menos que el tamaño de una bacteria o, por ejemplo, de un cabello muy fino. Entonces, parecería que hay margen para que estas dimensiones pudiesen existir, porque de verdad que entre esa longitud que vemos aquí y el tamaño que tenían las cuerdas que os enseñé antes, que es como 10 a la menos 34 metros, hay mucho rango, mucho margen para que estas dimensiones extra puedan existir y puedan estar ahí si son pequeñitas. Entonces, ¿cómo pueden ser estas dimensiones extra? Si nos podemos imaginar que solo tenemos pues una dirección puede ser, si queremos que sea pequeña, puede ser o un intervalo, empieza aquí y acaba aquí, o un círculo, ¿no? A cierto momento volvemos. Solo hay estas 2 maneras. Si pensáis, formas que tienen dimensión 1, solo hay estas 2. Pero hemos dicho que necesitamos 6 de ellas. En el momento en el que pensamos cuántas maneras hay, por ejemplo, en 2 dimensiones puede ser, por ejemplo, una esfera que tiene 2 dimensiones, o por ejemplo puede ser la forma de un donut, o un donut con 2 agujeros, y entonces pues precisamente nos imaginamos que cuantas más dimensiones tengamos que hacer pequeñas, más formas geométricas hay en las que posiblemente tendríamos que compactificarlas. No solo esto, sino esto ha dado bastante progreso en el campo de las matemáticas, ya que no nos valdría con poner estas dimensiones extra en una forma cualquiera, sino que tienen que tener unas propiedades especiales de manera que, por ejemplo, seamos capaces de observar el modelo estándar, metiéndoles prana, por ejemplo. Entonces, como he dicho, tenemos un montón de distintas geometrías en las que compactificar. Y por otro lado, os conté antes que si tenemos branas distintas, según cómo las pongamos, cómo las intersequemos, qué disposición tengan, pues seríamos capaces de obtener unas fuerzas u otras, ¿no? Entonces, uno se podría preguntar, jolín, si hay tantas posibilidades tanto en las geometrías como en cómo colocamos las branas, pues podríamos trabajar con ello y en un principio cualquier teoría física la podríamos recuperar con teoría de cuerdas o más en general con una teoría de gravedad cuántica. Entonces aquí voy a hacer un poco anuncio, un poco de publicidad de lo que estudio yo, que es la ciénaga o en inglés el Swampland, the Swampland Program, que lo que estudia es dentro de todas las posibles teorías que nos podríamos imaginar, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué pasa si hay un segundo fotón? O si hay 3 fotones, o cualquier cosa, ¿no? Que la energía de vacío es positiva, pero muy grande, o etcétera.
Eso nos podríamos pensar, pues no pasa nada porque me imagino una teoría que sí está y que tenga esas propiedades. Pero ¿qué pasa si queremos que esa teoría en algún momento sea compatible con gravedad cuántica? Y entonces yo lo que estudio son el tipo de restricciones que sea compatible una teoría con gravedad cuántica impone sobre las teorías que uno podría pensar y que, por ejemplo, podrían ser las teorías que sean las que describan lo que hay más allá del modelo estándar, pero no todavía al llegar a la teoría de cuerdas, que como hemos visto, experimentalmente estamos todavía bastante lejos. Entonces, algunas de las cosas en las que, por ejemplo, se imponen restricciones es en el tipo de carga o masa que pueden tener las partículas, en modelos de energía oscura o de inflación, que esto describe el universo al principio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mandamos una masa o una carga a valores muy, muy pequeños? ¿Podemos hacer eso sin que haya ningún problema? Etcétera. O, por ejemplo, predice que algunos objetos exóticos, como por ejemplo las branas que comenté antes, tienen que existir. Y bueno, esto es en lo que trabajo yo y os quería haber contado un poquito así rápido porque sonase. Pero a mí cuando me invitaron a dar la charla me dijeron que estaría bien así como que hubiese una parte que fuese como un poco así clickbait o así como un poco controversial para atraer a la gente. Y yo pensé, jolín, a ver en qué puedo pensar. Y efectivamente las dimensiones extra que os he comentado antes nos pueden dar algún tipo de sorpresas bastante... dar un poco de miedo. Y que os quiero dar ahora un poco de una pequeña introducción a cuáles son, ¿vale? Como os dije antes, las dimensiones extra experimentalmente se ha comprobado que son más pequeñas que 10 micrómetros. Eso es un tamaño relativamente grande, ya como os dije, es del tamaño de una bacteria o de un trozo de polvo pequeñito, tipo gin. Y es que, efectivamente, si bien, por ejemplo, los quarks o los electrones se sabe que son mucho más pequeños que estos, estudiar la gravedad a estas dimensiones es muy complicado. Básicamente, el experimento consiste en este tipo de balanzas de torsión, que lo que hacemos es ponemos a oscilar un péndulo y lo que hacemos es que cuando se acerca, por ejemplo, a una masa, la atracción gravitatoria alteraría un poco cómo este péndulo oscila. Entonces, si lo que describe es simplemente tenemos 3 más 1 dimensiones, pues la fuerza debería ser la ley de Newton. 1 partido del radio al cuadrado, cómo funciona la fuerza. Pero si hubiese estas otras dimensiones extra, pues, y fuesen del tamaño en el que estamos acercando la bola del péndulo que se mueve con la otra bola, pues en un principio esta ley de Newton dejaría de funcionar y entonces sería algún tipo de señal de que ahí la gravedad se comienza a comportar distinto, ¿vale? Entonces, por un ejemplo, esta es creo que la única ecuación así importante que va a haber en toda la charla, nos podemos pensar si hubiese, por ejemplo, una dimensión extra. Si tuviésemos un círculo de radio R mayúscula, en el que la gravedad, como os dije antes, lo que da la gravedad, que es el gravitón, que lo da las cuerdas cerradas, pueden propagarse por todo el espacio. Entonces, si tenemos una dimensión extra, la gravedad se va a propagar también por estas dimensiones extra. Entonces, la ley de Newton, que va como 1 partido de r al cuadrado, va a verse alterada. Entonces, tenemos aquí que va a funcionar como si fuese un tipo de correcciones a la fuerza que vemos. Y entonces, si los radios a los que estamos trabajando, las distancias son mucho más grandes que este R que tenemos aquí, que es el de la dimensión extra, pues nos podemos olvidar porque esto va a ser muy pequeño y no lo vamos a notar. Pero si es del orden de esto, pues sí que va a afectar. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica, esta azul, esta amarilla, sería como viésemos las 3 dimensiones espaciales, cómo actúa la fuerza gravitatoria que vemos actualmente, ¿no? que podríamos imaginarnos. Pero si nos moviésemos cuando llegamos a longitudes, a distancias del tamaño de esta dimensión extra, pues vemos que la fuerza gravitatoria comienza a cambiar y vemos que si nos moviésemos, por ejemplo, a distancias del tamaño de este radio extra o 2 veces pues sí veríamos que la magnitud de esta fuerza gravitatoria sería distinta. Y ese es lo que en la actualidad hay un par de experimentos, creo que hay uno en Viena y otro creo que por Bratislava, que están tratando de estudiar con este tipo de experimentos de aquí, solo que muy precisos, ver si la ley de Newton a distancias pequeñas deja de funcionar o vemos que de alguna manera cambia. Entonces, nos deberíamos
si nos podemos pensar, vale, este radio es pequeño, pero ¿qué pasa si se hace grande? Pues ahí es cuando deberíamos preocuparnos. La gravedad que nosotros actualmente observamos, sí que es verdad que las distancias son muy grandes. Por ejemplo, una persona que se ve atraída por la Tierra, entre la Tierra y, o sea, entre el centro de la Tierra y yo mismo, por ejemplo, hay más de 6.000 kilómetros. Si pensamos cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna, pues veríamos que es miles de kilómetros y entre la Tierra y el Sol, pues todavía más. De alguna manera, gravitacionalmente, en nuestro día a día, en lo que más vemos que esto podría cambiar es, por ejemplo, en los satélites tipo GPS o Galileo, utilizan las ecuaciones de la relatividad general, por ejemplo, para estudiar cómo se está moviendo alrededor de la Tierra y la Tierra tiene como su campo de gravedad, pues utilizan para identificar bien cuál es nuestra posición, pues utilizan la relatividad general. Entonces, de alguna manera, si este radio de la dimensión extra fuese del tamaño de cuál es la sensibilidad que tienen estos GPS, que son, por ejemplo, 2 metros, pues si fuesen, yo que sé, del orden de 1 metro, 2 metros, pues empezaríamos a ver que los satélites, el GPS, empiezan a funcionar mal. Entonces, si algún día de estos veis que el coche os manda para otro lado, pues podría ser una señal de que las dimensiones extra, por algún mecanismo, se están haciendo más grande. Y eso nos debería preocupar porque si el radio de esta dimensión extra no fuese del tamaño de 1 metro, pero fuese del tamaño de, por ejemplo, 10.000 kilómetros, que es del orden de la distancia entre la Tierra y de la Luna, órbitas tipo gravitacionales, un planeta alrededor de otra, solo son estables, como mucho, en 3 dimensiones espaciales. Si tuviésemos 4 dimensiones espaciales, 5, 6, etcétera, que fuesen grandes, los satélites se salen de su órbita y adiós muy buenas. Entonces, si por ejemplo esta dimensión extra se hace muy grande, pues la Luna se sale de su órbita y ahí sí que deberíamos empezar igual un poco a preocuparnos. Esto solo afecta a las fuerzas gravitacionales. A los átomos no se van a salir los electrones de su órbita ni nada, porque como os comenté antes, la materia y el tipo de fuerzas viven con las cuerdas abiertas que están pegadas dentro de las branas. Entonces, si nos imaginamos que, por ejemplo, la materia que vemos ahora mismo vive en una brana que tiene pues 3 dimensiones espaciales y una temporal, como nuestro universo, y ahí están las cuerdas abiertas viviendo, y abrimos una dirección extra, en esa dirección extra solo se van a mover las cuerdas cerradas. Entonces, solo lo vamos a notar gravitacionalmente. Dentro de la brana todo va a seguir, dentro de lo que vemos eléctricamente, fuerza débil, fuerza fuerte, va a ser todo parecido como estaba. Entonces, ahora os he contado qué pasa si la gravedad, si la longitud de la dimensión extra se hace muy grande, pero qué pasa si pasa en la otra dirección, y es incluso más sorprendente. ¿Qué pasa cuando nos vamos a cero? Pues nos podemos imaginar que, por ejemplo, tenemos una dirección en la que tenemos una dirección normal y una dirección compacta, que fuese aquí como un círculo, y si este radio es pequeñito y por ejemplo, pasa una cosa que se llama que no tenemos supersimetría, que es una cosa que observamos ahora, que básicamente significa que de las partículas que observamos no vemos como una copia con unas propiedades similares, que eso experimentalmente de momento no se ha observado. Por fluctuaciones cuánticas, este radio se puede hacer muy pequeño hasta que de manera que pinche aquí y lo que se estaba moviendo por aquí da la vuelta, porque el radio aquí se hace pequeño. Esto significaría que como dentro de nuestro espacio ha habido un trozo que no es accesible, al que no podemos ir. Si las cuerdas abiertas o cerradas que se están moviendo por aquí no pueden acceder a este punto. Y entonces lo que conocemos es lo que se conoce es como burbuja de nada o bubble of nothing en inglés. Y esto se empieza a expandir. Nos podemos imaginar que aparecería un agujero en mitad del espacio que empieza a hacerse más grande, rápidamente casi a la velocidad de la luz, empieza a expandirse, se va comiendo el espacio que hay alrededor, al que ya no vamos a poder acceder, y toda la materia que se va encontrando pues se acreta a su superficie y la va empujando. Entonces, esto, por ejemplo, si apareciese aquí en mitad de la habitación y empezase a hacerse más grande, lo que veríamos es una especie de espejo, porque al ser suave, ¿no? Los fotones harían pu, 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 y se ven reflejados. Y nos mataría porque va a unas velocidades enormes y pues no lo notaríamos porque es como si nos viene un tren a la velocidad de la luz.
Pero bueno. Estas burbujas que he comentado antes, podríamos pensar que es simplemente un tipo de curiosidad, pero en teorías de gravedad cuántica con dimensiones extra y en las que no hay supersimetría, como en nuestro universo, si hubiese dimensiones, si de alguna manera medimos dimensiones extra, es una expectativa general, que es por ejemplo lo que trabajo yo, que este tipo de inestabilidades del espacio-tiempo en el que fin del universo exista. Entonces, ¿cómo podemos pensar en cómo de probable es que este tipo de decaimientos, ¿no? Este tipo de que aparezca una burbuja de la nada aparezca? Pues primero necesitamos saber cuál es la escala de ruptura de la supersimetría. Si hubiese supersimetría, que esto significa que de cada partícula que vemos va a haber unas partículas con unas propiedades muy parecidas. Si esto pasa, el universo es estable y no va a haber este tipo de burbujas apareciendo, pero no la vemos. No vemos este tipo de partículas, de momento, las energías en las que estamos trabajando. Y por otro lado, el tamaño de las dimensiones extra. Como os he dicho, esto tenía que aparecer como por fluctuaciones cuánticas en las que el radio de repente se haga pequeñito y empieza a expandirse. Si las dimensiones extra son grandes, entonces es muy improbable que esta fluctuación cuántica aparezca y empiece a expandirse. Y de hecho, uno puede hacer cuentas y si vemos, el universo lleva 13.000 millones de años existiendo y sigue existiendo, entonces no ha dejado de existir por este tipo de burbujas. Pues entonces en lo que llevamos no ha aparecido ninguna. Lo que nos dice es que el radio tiene que ser 10 a la menos 34 metros, que es una cosa pequeñísima, más grande que esto. Esto es compatible con las cotas que tenemos por arriba de no las hemos observado, pues tiene que ser más pequeño que esto. Aquí este tipo de cotas es no nos hemos muerto, no ha aparecido una burbuja que nos ha matado a todo el mundo, entonces tienen que ser más grandes que esto. Pero la posibilidad de que esto exista y en cómo construirlas y tratar de estudiar sus propiedades es una cosa en la que sí que está gente trabajando ahora. Entonces veo que ya me estoy quedando sin tiempo, así que vamos ya a acabar en resumen. Que espero que esta charla de alguna manera os haya servido para entender que aunque en los últimos 100 años ha habido un progreso enorme en la física, tanto en la de partículas como en gravedad y en cómo entendemos el universo, aún queda mucho por hacer. Necesitamos una teoría de gravedad cuántica que unifique la mecánica cuántica, que es la que describe las partículas, con la relatividad general, que es la que describe, por ejemplo, la gravedad y el universo. Teoría de cuerdas nos ofrece, en mi opinión, que yo sepa, hasta el momento, la mejor teoría que es consistente y que conocemos mejor sus propiedades de gravedad cuántica. Y en la manera en la que trabajamos con esta es muy geométrica. Estudiamos propiedades geométricas de estas cuerdas, de las branas, de estas dimensiones extra. Entonces, al final, el estudio de teoría de cuerdas y de cómo describe nuestro universo se usa mucha geometría. Y el hecho de que existan dimensiones extra nos propone dos preguntas. Primero, ¿cómo somos capaces de hacerlas pequeñitas y que no las estemos observando? Y segundo, y a mí me parece un poco más divertido, aunque también puede ser un poco más preocupante, nos da dos maneras en las que el universo podría acabar, que son los límites en los que la dimensión extra se hace grande o en los que se hace pequeña y aparece una burbuja de nada que empieza a expandirse y se traga el universo. ¿Puede ser de la manera en la que se acabe el universo? Lo dejo como pregunta abierta. Muchas gracias. ¿Quiere quedarse de pie, Carlos? Sí, para las respuestas. Sí. Muy bien, Ignacio. Has logrado que recordemos, que aprendamos y encima nos has inquietado. Pero yo lo que sí, tú que eres joven, te pediría que hay que salvar los escollos estos que quedan en la teoría de cuerdas, porque los físicos intentamos, no es que queramos unificar, yo creo que es la propia naturaleza la que nos obliga a unificar. Enhorabuena y muchísimas gracias y ven cuando hagas del CER, ven las veces que haga falta, que estamos encantados de que estés aquí. Y ahora, como siempre, en el Ateneo tienen la palabra a todos ustedes. Muy interesante, pero usted ha nombrado a Newton y a Einstein, y esos, además de la teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad y la teoría de
del efecto fotoeléctrico, tuvieron palabras de tipo teorías religiosas. ¿Que ustedes, a los físicos de ahora, les interesa esa cuestión o hay que ir a los físicos anteriores para darse cuenta que además de eso, que usted ha dicho muy bien, hay otras cosas que son teorías religiosas, de hecho, por estos dos grandes, porque hicieron teorías religiosas muy importantes los dos, Newton y Einstein. Eso es. Sí, bueno, gracias por la pregunta. A ver, yo creo que también hay que poner a esas dos personas, que sí que es verdad que hicieron progresar la ciencia y en general la humanidad muchísimo, también en el contexto de su época. Newton no dejaba de ser una persona del siglo XIX que estaba también, por ejemplo, interesada en alquimia y en cómo transformar el plomo en oro. ¿No? Entonces, sí que es verdad que el tipo de preocupaciones y cosas en las que pensaban igual fuera de su ámbito de desarrollar una teoría de la gravedad van a estar influenciadas por qué le preocupaba a la sociedad en ese momento. Así que luego Einstein en el siglo XX, con toda la parte de la relatividad general, pero sobre todo a Einstein también le interesaba mucho las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Pues sí que ha habido también, desde el punto de vista tanto de la física como de la filosofía, se puede entender filosofía, religión, un cierto tipo como de discusión o de debate de cuáles son las implicaciones de esto. Ahora mismo, sí que es verdad que ahora, puede ser por el tipo de sociedad en el que vivimos o por cómo ha avanzado la mentalidad, este tipo de discusiones no es una cosa que tengamos en nuestro día a día. Sí que es verdad que luego cada persona tiene sus ideas y creencias personales, pero más de ahí no me metería de que este tipo de cosas que estoy contando tengan algún tipo de implicación religiosa. Buenos días, gracias. Si mejoramos la cota experimental que usted mencionó, este micrómetro, ¿no? Para las dimensiones extras, bajaría la cantidad de 10 a la 500 de universos posibles, o sea, bajaría, ¿no? Sí, vale. O sea, como dije, sí, efectivamente hay una cota experimental actual que es de 10 micrómetros, que es a nivel físico es bastante grande. Y el tipo de experimentos son de este tipo. Los que comenté antes, que están en Austria y creo que no sé si Eslovaquia o Hungría, lo que quieren es bajar un orden de magnitud, estudiar hasta un micrómetro. Sí que es verdad que de todas estas que he dicho hay muchísimas posibilidades de compactificar teoría de cuerdas. No todas van a ser capaces de devolvernos nuestro universo. De esas va a haber solo un pequeño grupo, que será más grande, muy pequeño. Probablemente también tengan muchísimos, pero no todas. Entonces, hay, por ejemplo, actualmente hay otro tipo de búsquedas. Hay un tipo de partículas que se conocen como acciones, que pueden ser compatibles con el modelo estándar y actualmente experimentalmente hay muchos experimentos que las quieren estudiar. Todavía no se han visto, pero se espera que probablemente estén ahí. Y o sea, tú puedes estudiar, poner tu teoría de cuerdas, ponerla en una compactificación concreta y luego decir, vale, ¿cómo es la física que recupero bajas energías? Pues ya hay muchas que no recuperamos lo que observamos, tanto porque ya habríamos visto la acción o porque tiene unas fuerzas que no vemos. Entonces, el tipo de, si vemos el tamaño, solo nos va a decir cómo de grandes son las dimensiones extra. Y ese tipo de experimentos que he dicho, más que nada te dice, por ejemplo, en la forma que tienen, todas estas formas son distintas, o los componentes que tienen, cómo metemos branas dentro de ellas, dónde están enrolladas, o cómo se intersecan, etc. Entonces sí que hay, o sea, no todas estas compactificaciones nos dan nuestro universo. Entonces ya hay algunas que sabemos que no van a ser esa. A ver, bueno, no te molestes mucho en contestar mucho, tranquilo. Pero es que yo he leído un libro relativamente reciente de dos científicos franceses que se titulaba Dios, la ciencia, las pruebas. Y el segundo título era La ciencia aliada de Dios. Y el tercero
el principio de una nueva revolución. Y yo lo leí 2 veces porque me pareció tan interesante. Claro, yo no puedo entender porque no soy físico, pero a nivel así lo explicaba bastante bien para comprender bastante. Entonces, por ejemplo, la vida, una célula, dice que eso, a partir de, por ejemplo, de materia inerte, nunca ocurriría la vida. Es como decir que un Boeing 747, pues a través de millones de años, va a aparecer así como al azar, vale. Bueno, cosas así como que demuestran que la existencia de Dios, ¿no? Y bueno, muchas cosas, no sé si la habrá leído. No conocía la No. existencia de ese libro. No. Pues eso, es que es una explicación, pero no habla de vuestra teoría más que muy poquito. No se extiende en la teoría de cuerdas. Más bien es casi como una novela, porque es todos los científicos que han muerto precisamente por defender a Einstein, cómo la teoría de Einstein llevaba a eso, a la existencia de Dios. Y, por ejemplo, Hitler dijo, traérmele vivo o muerto. Y se tuvo que escapar a Estados Unidos. Perdóneme, pero yo creo que voy a tener que hablar con usted para que venga a dar una conferencia. Sí, bueno, nada más. Vamos a quedar al final. Por eso le he dicho que no se moleste mucho, porque y hablamos es un para libro que muy venga el largo. Ateneo y que pueda seguir el público haciendo preguntas. No, bueno, como no conozco un poco de lo que me dicen, ni tampoco, como no conozco de lo que me está hablando del libro ni tampoco es una cosa de la existencia de Dios con lo que hablemos en esto, lo voy a dejar aquí. Sí. Bueno, lo primero, darte las gracias por la conferencia, que me ha parecido súper interesante. Yo de teoría de cuerdas solo sabía el nombre, aunque soy físico, y me ha iluminado un poquito. Quería saber si la teoría de cuerdas dice algo sobre la materia oscura y la energía oscura, es decir, si explica la energía oscura que tú has hablado de, y la materia oscura, un poquito. Sí, de hecho, eso es una cosa en la que se trabaja bastante. Vale, básicamente, o sea, hay distintos modelos, pero así que sea fácil de entender, podemos imaginarnos. Vale, aquí lo que contaba. Vale, aquí tenemos que esto, por ejemplo, es de esta manera, con distintas branas que intersecan entre ellas y están apiladas, podemos recuperar la materia que observamos nosotros, el modelo estándar. Pero esto no nos dice que no vaya a haber otro tipo de branas en estas dimensiones extra, por ejemplo, que estén separadas de las nuestras, en las que vaya a pasar algo parecido. Como estas branas de aquí con las nuestras, donde estaríamos nosotros, no interactúan porque no se tocan y están bastante separadas, únicamente la manera que interaccionaríamos con la materia que se hubiese generado en ese tipo de branas sería gravitacionalmente, porque como he dicho, las cuerdas cerradas, que son las que nos dan gravedad, se pueden mover libremente porque no están pegadas a una brana. Entonces, esa es una manera bastante atractiva de obtener materia oscura. La cosa es que como sabemos tan poco de la materia oscura a nivel de sus propiedades básicas, no podemos decir que esto vaya a ser lo que las describa, pero es una manera en la que lo conseguimos. Y la energía oscura, sí que hay mucha gente trabajando ahora y como dije es muy complicado y básicamente lo que se trata de hacer es de manera como están las branas o dando algún tipo de flujos que son cargas a estos, por ejemplo, estos ciclos internos que tienen las variedades, tratar de que aparezca como una densidad de energía que fuese la energía oscura. El problema, como dije antes, es que es muy complicado y no se sabe si totalmente bien funciona las propuestas que hay, que sea positiva y pequeñita. Entonces, por eso de momento hay mucha gente trabajando y es un poco pregunta abierta. Gracias, la conferencia me ha parecido muy interesante y me gustaría preguntar si las burbujas de nada podrían tener algo en común con los agujeros negros. Vale, bueno, gracias por la pregunta. Pues no son exactamente lo mismo, pero sí que nos podríamos preguntar qué pasa, o sea, lo que he contado, que una burbuja de nada por fluctuaciones cuánticas podría aparecer. No es exactamente lo mismo que un agujero negro, porque nosotros dentro de un agujero negro podríamos entrar, hay espacio dentro,
el problema es que no podemos salir, sino que aquí directamente no hay espacio. El espacio se acaba y como que si mandásemos algo aquí, volvería. Sería como si fuese una especie de espejo. Pero nos podríamos pensar qué ocurre si dos burbujas de la nada se chocan. Si se crea una ahí, otra ahí, empiezan a crecer y se acaban chocando. Como van muy rápido, tienen mucha energía, porque, por ejemplo, han ido acretando materia que han ido arrastrando a su alrededor. Cuando se chocan sí que pueden formar un agujero negro entre ellas y que sea de alguna manera lo que las pare. Entonces sí que podrían estar relacionadas, sí, sí. ¿Y los agujeros de gusano con la teoría de cuerdas en general? También. Pues no es una cosa en la que yo sea experto, entonces no te quiero tampoco decir cosas que podrían estar mal. Pero como dije, o sea, agujeros de gusano normalmente están más relacionados a mí, por ejemplo, con cosas de información cuántica. Y sí que ha habido progresos en información cuántica utilizando teoría de cuerdas. Entonces, probablemente algo se pueda decir, pero no soy experto en esto y no quiero tampoco decir nada que sea incorrecto. Gracias, gracias. Mencionaste que a nivel cósmico el universo se está expandiendo y a grandes velocidades. En los estudios del CERN, ¿se está haciendo algún tipo de estudio a nivel microscópico sobre estas partículas, si se da esta dinámica de expansión o contracción? Vale, hay estudios actualmente muchísimos y que están produciendo actualmente resultados sobre la expansión acelerada del universo, pero no en el CERN. Normalmente lo que se estudia es con telescopios. Se estudian estrellas, supernovas, galaxias que están muy, muy lejos de nosotros y vemos cómo les ha afectado la luz conforme la luz ha llegado hasta nosotros. Como está muy lejos, ha pasado mucho tiempo. Entonces, si el universo se está expandiendo aceleradamente, ha afectado a esa luz. Entonces, sí, actualmente hay muchos experimentos y de hecho hay algunos que lo que están tratando de ver ahora es si efectivamente esta energía oscura es constante o si de alguna manera ha cambiado con el tiempo. Eso estaría muy bien para nosotros, porque sí que sabemos explicar que cambie con el tiempo. Lo que no sabemos hacer muy bien es que esté quieta. Pero sí, hay experimentos ahora, solo que no son en el CERN, son con telescopios principalmente. Sí. Gracias. Te quería preguntar, estas dimensiones extra que no son actualmente accesibles experimentalmente, ¿cuándo crees tú que lo van a ser y qué rango de energías consideras necesario? Y si se te ocurre algún tipo de experimento para... Sí, gracias por la pregunta, porque bueno, como dije, efectivamente, actualmente hay experimentos que lo están haciendo. Y de hecho no son experimentos ni muy caros ni que requieran energías altísimas, porque básicamente lo que tenemos es... Esto se hace en un laboratorio encima de una mesa. Se ponen unos péndulos que empiezan a oscilar y están muy cerca de por ejemplo, un trozo de masa. Entonces, en el momento de que pasa alrededor del trozo de masa, hay atracción gravitatoria, entonces el péndulo debería afectarlo un poco. Y, a ver, hay que ser muy preciso porque, claro, queremos ver solo la atracción gravitatoria, entonces de alguna manera te tienes que deshacer de posibles atracciones eléctricas. Pero actualmente quieren bajar un orden de magnitud, hasta 1 micrómetro. Y como mucho diría yo, 3, 4, 5 años, el experimento ya lo están empezando a hacer, resultados deberían. Si las dimensiones extras son de este tamaño, entonces veríamos alguna señal. Pero pueden ser más pequeñas. Hay algunas, no me quiero meter ahora tampoco en mucho detalle, pero hay algunas propuestas que diciendo los coupling, todo lo que vemos, todas las masas, la energía oscura, todo es muy pequeño. Entonces, de alguna manera tratan de relacionar eso con el tamaño de esas dimensiones extra y dicen que deberían ser grandes. Entonces, puede que se vea algo. Ojalá se vea algo, pero yo no lo diría de seguro que en esos experimentos que se están haciendo ahora se vayan a ver. Muchas gracias por la segunda pregunta que me permiten hacer. Volviendo a la analogía de los modos de vibración de una cuerda que darían partículas más o menos masivas, según entendí. Bueno, en la cuerda de una guitarra, cuando tú la tocas, activas varios modos de vibración a la vez, ¿no? Mi pregunta sería si, por analogía, sería posible tener una partícula que fuese una superposición de un electrón y un muón, por ejemplo, o cosas así.
A ver, solo quería decir que aunque tienen distintas, o sea, las partículas que observamos en el modelo estándar tienen masa y, por ejemplo, los muones son más masivos que los electrones, todos vendrían del modo fundamental de la cuerda. Los modos masivos son muy masivos y esos sí que no estarían para medir. Que hubiese algún tipo de superposición entre primera y segunda, la manera en la que primer modo, segundo modo, entre modos distintos, la manera en la que vería sería como dos partículas que están en el mismo punto, pero sí que serían partículas distintas. Bueno, última pregunta, por favor. ¿Y qué diferencia habría entre la materia oscura y la antimateria? Vale, sí, no, sí, es bastante distinto. La antimateria es simplemente materia que ya observamos, como podría ser la del modelo estándar de aquí, pero que tiene la carga de signo distinto. Por ejemplo, el electrón tiene carga negativa, pues el positrón es exactamente igual, solo que tiene la misma carga positiva. Y eso se sabe muy bien. En el LHC o en otros aceleradores se produce antimateria y conocemos muy bien sus propiedades, aunque también se estudia. La materia oscura es totalmente distinta. No es nada de lo de aquí, ni propiedades distintas. Por ejemplo, en la antimateria, con las fuerzas se va a comportar igual, con la fuerza eléctrica o con otros tipos de fuerzas, se va a comportar igual que la materia normal. La materia oscura sabemos que parece ser que solo interacciona, por lo menos gravitacionalmente, que esté medido con detalle. Entonces son cosas distintas. Pues muchas gracias a todos los que nos han seguido virtualmente, a todos ustedes por estar aquí, al Instituto de Física de Cantabria, a Ignacio, que sin ti no hubiéramos podido aprender Muchas tanto. gracias por la invitación. Y les esperamos todos los días en el Ateneo, pero no olviden que el 9 de abril, en nuestro convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, la conferencia es Inteligencia Artificial o por qué el móvil te conoce mejor que tú y ya nos conoce mejor que nosotros. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias.